Este es un momento muy importante en la Iglesia en España, ¿sabes? Probablemente tú en tu vida cotidiana no lo notas, pero las cosas van pasando, hay leyes, hay circunstancias, hay situaciones, y hay personas como Mariano que han hecho un trabajo fundamental para la Iglesia. Llevan ese cargo desde 1994 y sucedió ahí a José Cardona, de lo que luego hablaremos también. Y ha hecho como el puente. Prácticamente acabamos de entrar en la democracia. Cardona ya lo dejó por anciano y entró Mariano a ocuparse de esto y ha estado 29 años trabajando ahí en FEREDE. Lo que no sabéis, FEREDE es la Federación de Iglesias Evangélicas en España. Hay más de 3.000 iglesias ahí federadas y unas 20 familias denominacionales. Si te parece complicado trabajar con las iglesias en una ciudad, imagínate trabajar ahí en ese ambiente. Bueno, a ver, cambio aquí. El relevo viene ahí. Por primera vez en la historia una mujer va a ser la secretaria ejecutiva de FEREDE. Y esto en la comisión permanente de marzo fue elegida con el 100% de los votos. Nunca había pasado esto en la historia anterior nuestra. Carolina, que no es nueva en FEREDE, pues ya lleva 20 años trabajando, era la encargada de los servicios jurídicos, o sea que sabe muy bien cómo funciona la casa y todo lo que hay que hacer. Pero es un relevo pues muy interesante, ¿no? Y volviendo a Mariano, es curioso, ayer todas las personas que han estado a cargo de los asuntos religiosos en el Ministerio de Justicia, quien lleva esto, y pasaron allí, dieron el testimonio de lo bien que ha sido trabajar con Mariano, no porque sea blando, reconociendo que es duro, firme, pero que sabe tratar. Y algunos de los que había allí, que eran del ministerio, eran sus amigos. No solamente había hecho un buen trabajo representando a las iglesias y exigiendo nuestros derechos, sino que había hecho amigos en aquellas personas con las que muchas veces tiene que enfrentarse en el ministerio y en otras instituciones. Y antes de FEREDE existía la Comisión de Defensa Evangélica. Esto se formó en 1956, buenos tiempos aquellos, 1956. Y se hizo una organización para defender la defensa del colectivo evangélico, y la Comisión de Defensa estuvo trabajando hasta 1982. Había llegado la democracia, se firmaron unos acuerdos con el Estado y tal, ya no tenía sentido seguir adelante, y la Comisión de Defensa Evangélica se transformó en FEREDE. Esto lo exigió un poco también la administración, porque para tratar con las iglesias pues exigían que hubiera una sola voz, no que cada iglesia pudiera tratar independientemente, porque eso era imposible de llevar a cabo. Entonces se transformó, salió la Federación de Iglesias Evangélicas, que representa a las iglesias evangélicas, y en base a eso pues hay una manera de relacionarse con la administración. Esto a veces no es fácil. Creo que hasta el día de hoy los musulmanes no han conseguido tener una sola federación, tienen dos, porque no se ponen de acuerdo, y unos están aquí y así, y pues han tenido dos representantes. No sé si eso se ha solucionado últimamente, pero no es fácil que una entidad como somos nosotros pueda tener una sola entidad que nos represente delante de todos. Bueno, pues estos 4 hombres que tenéis ahí, Martínez Molina, José Flores, Juan Luis Rodrigo y Francisco García, pues crearon la Comisión de Defensa Evangélica, porque en aquellos años los evangélicos se veían pisados por todas partes. Entonces la idea era pues de defender estos casos y tratar de que las situaciones no fueran tan duras. Por ejemplo, las parejas evangélicas tenían que casarse, no podían casarse civilmente, porque para casarte tenías que ir a la Iglesia Católica, no había otra opción. Pero claro, una pareja que quisiera casarse que no fuera católica, pues tenían que pedir una boda civil, pero pedir una boda civil y conseguir que se hiciera a veces llevaba un año de gestiones, así que la boda había que programarla con bastante antelación, ¿no?
Las capillas, la mayoría de ellas habían sido cerradas después de la Guerra Civil, así que había que gestionar los permisos para poder abrirlas. Lo mismo con las escuelas evangélicas. Si uno tenía que visitar centros oficiales, las cárceles, los hospitales, pues a veces si eras evangélico o protestante, pues tenías muchas trabas o no se te permitía, o había presos que a lo mejor no se podían visitar. Fácilmente se te acusaba de proselitismo, como le hablaras a un vecino de que tú eras evangélico, le dieras una Biblia, proselitista, una multa o lo que fuera. Entonces la Comisión de Defensa Evangélica trataba estas cosas y también muchos problemas que los jóvenes evangélicos tenían al hacer el servicio militar. Aquí tenéis dos notificaciones. La primera de ellas es una denegación de retirar Nuevos Testamentos de la estafeta de correos de Barcelona. Un librero se ve que había recibido 300 Nuevos Testamentos y cuando vieron el material que había ahí quedó retenido. Hizo una solicitud al gobernador civil y dijo que que eso no se podía sacar. Y la siguiente es una multa de 6.000 pesetas de las de aquellos tiempos a un sastre en Jaén, en un pueblo de Jaén. Este sastre había tenido la feliz idea de dejar su sastrería para que un vecino proyectara una película sobre el Evangelio y pues hablara sobre el Evangelio. Fue acusado de hacer proselitismo, de hacer publicidad de los protestantes y le cayó una multa de 6.000 euros. O sea que estas cosas no solamente que están por ahí, es que esto era muy normal y corriente, que te venía una de estas a la mínima de cambio. Bueno, no he dicho nada de este último, José Cardona, porque la Comisión de Defensa Evangélica empezó a trabajar, pero estos 4 hombres estaban muy ocupados, entonces decidieron que iban a contratar a un secretario ejecutivo que trabajara todo el tiempo para la comisión, porque una vez que la comisión se puso en marcha, pues cada vez venían más casos y ellos pues no daban abasto, ¿no? Y bueno, fue la mejor decisión que podían haber tomado. José Cardona era pastor de una iglesia en Denia, y también era secretario del juzgado de aquella ciudad, ese era su trabajo. Se trasladó a Madrid. Esto es la diapositiva 3, sí. En 1959, y a partir de ese momento, pues la comisión tomó muchísimo impulso. Muchas iglesias empezaron a poder reabrirse, hasta consiguió que hubiera una instrucción en los cuarteles a partir de 1962, donde los soldados que no profesaran la religión católica pues serían eximidos de los actos religiosos en el ejército. Y ya digo, la situación era fea. El 80% de las iglesias habían sido clausuradas, prohibidos los cultos, incluso en casa. No podías hacer un culto en casa. Se impedía la entrada de Biblias, como he dicho, los matrimonios civiles. No se podía vender publicaciones religiosas protestantes. Desde la cuna hasta la muerte, porque te enterraban en un cementerio aparte, eras perseguido. Y cuando Cardona empezó, pues obviamente no tuvo buena respuesta. Se puso en contacto con las altas instituciones, no le hicieron mucho caso. Lo primero que hizo fue redactar un informe sobre la situación de las iglesias evangélicas en España. Lo filtró a la prensa extranjera y aquello fue un escándalo mundial. Claro, cuando ya el embajador de aquí y de allá empiezan a llamar al ministro de Asuntos Exteriores y tal y cual, pues bueno, pues vamos a hablar. El ministro Fernando María Castella le llamó a Cardona. Bueno, pues si es verdad esto que dice, vamos a trabajar por hacer una ley de libertad religiosa. Bueno, en 1963 empezó el ministro a trabajar con esto y en 1967 no era una ley de libertad religiosa, pero hay una ley, la ley 4467, que eliminaba algunas de las restricciones a los no católicos para enfado monumental de los obispos, porque había complicado que la Iglesia tenía una fuerza tan grande que era muy difícil dar un paso no a favor, sino simplemente de justicia, sin que la Iglesia católica se pusiera en contra. No fue realidad hasta la muerte de Franco, cuando llegó la auténtica libertad religiosa en España. La primera ley era del 5 de julio de 1981,
misión cumplida, la Comisión de Defensa Evangélica se transformó en FEREDE y José Cardona fue el primer secretario ejecutivo de FEREDE. Luego, un poco más tarde, unos años más tarde, le siguió Fernando Blázquez. Ya ha pasado. Os voy a hacer un repaso de la libertad religiosa en las constituciones españolas. Algunos países tienen una constitución de hace muchísimos años y con ella tiran, pero aquí ha habido estas 7 más el fuero de los españoles, que no era una constitución, pero era de alguna manera una ley que regía la vida de los españoles, como podría ser una constitución, ¿no? Era lo que Franco se inventó para seguir adelante. Antes de empezar con eso, os quiero hablar especialmente del turbulento siglo XIX. En el siglo XIX pues había corrientes dominantes que entonces venían sobre todo de Francia, donde a finales del siglo XVIII, pues como la Revolución Francesa y todo aquello, pues estas ideas nuevas empezaron a entrar en España, lo que dio la formación del llamado Grupo Liberal, que estaba en contra del absolutismo, el rey que era el monarca absoluto, y bueno, esto parecía un elemento esperanzador, que viniera un partido con estas nuevas ideas, ¿no? Pero lo que dio como resultado fue una polarización enfrentada entre estos dos grupos, liberales y conservadores, que llega hasta nuestros días. Y las obras de arte suelen ser un fiel reflejo de su tiempo, de las circunstancias, muchas veces por cómo han sido trasladadas de un sitio a otro. Por ejemplo, podríamos hablar del Guernica. Y este es un cuadro de Goya que se llama Alegoría de la Villa de Madrid. Y es curioso porque en ese medallón central que hay ahí, pues Goya lo pintó ¿cuándo lo pintó? En 1813. No, en 1809. Los napoleónicos estaban gobernando España. ¿Quién gobernaba? José I, mejor llamado Pepe Botella. Pues en ese medallón estaba dibujado José Bonaparte. Pero en 1813 llegó se tuvo que ir de Madrid, estaba la revolución aquella que iba y venía. Entonces, cuando el Pepe Botella se fue, pintó Goya en el cuadro, puso Constitución, en referencia a la recién creada Constitución de 1812. Pero luego José Bonaparte volvió otra vez y entonces, de nuevo, el rey pasó a estar pintado en ese medallón. Al final de la guerra volvió Fernando VII y abolió la Constitución de Cádiz, así que el pintor tuvo que colocar un retrato del rey. Pero el retrato que hizo del rey era tan malo y tan feo que en 1926 otro pintor tuvo que rehacerlo y darle otra pinta. Se ve que Goya no le gustaba mucho Fernando VII y le mandaron ponerlo y lo puso como le dio la gana. Al final de la guerra, Fernando VII abolió la Constitución de Cádiz. Y entonces, todavía, hubo algún cambio más. Pusieron otra vez el tema de la Constitución. Por fin, en 1873, que había un tiempo muy revuelto, se llama el Sexenio Democrático, primero una revolución, la destitución de la reina Isabel II, luego hubo una regencia, luego vino un rey italiano, Amadeo de Saboya, y luego vino una república. Y el alcalde de Madrid cogió el medallón y puso una alegoría del 2 de mayo de 1808, diciendo: al ser un hecho histórico genérico, no está sujeto a las opiniones cambiantes de los hombres. Dicho cuadro lo podéis contemplar hoy en el Museo del Prado, en el Museo Municipal de Madrid. Y bueno, pues ya veis, el medallón iba reflejando los avatares de lo que iba pasando a lo largo del siglo y no había manera de poner ahí algo que pudiera permanecer un tiempo un poco alargado. La primera constitución que hemos tenido nosotros en España era la que hemos mencionado, de 1812. Solamente decirte que el artículo 12 decía: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Y esto era una constitución, que era un avance, que por lo menos había una constitución, que hasta entonces no lo había. 1812, no es tan lejos, ¿no?
Bueno, 25 años después hay una Constitución nueva en 1837. No quiere decir que la de 1812 estuviera vigente hasta 1837. En realidad estuvo un par de periodos entre 1812 y el 14, entre el 20 y el 23 y uno más, entre el 36 y el 37. El resto de tiempo, por los jaleos con el rey, que si vengo, que si pongo, que si vuelve el rey, que si no, que si el rey puede gobernar como antes en plan absolutista, que no, que si necesita un gobierno o una constitución, pues a veces estaba en marcha o a veces no estaba en marcha. 25 años después, pues viene la Constitución de 1837. Como hemos dicho antes, los partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador se iban alternando, depende de quién estaba, pues había una Constitución. La Constitución de 1837, de tendencia progresista, entonces, aunque mantiene la confesionalidad del Estado, lo hace rebajando el tono. En el artículo 11 dice: la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles, aunque se reconoce que el catolicismo es la religión profesada por los españoles, no se prohíben expresamente otras religiones. O sea que aquí la libertad venía por omisión. Como no se dice nada, que la obligación es evidente que da la opción de que a lo mejor hay españoles que no fueran así. Bueno, como siempre, una cosa es la política, la vida social, la vida humana, y otra cosa es la acción de Dios. Y a pesar de lo difícil que era, a pesar de que parecía imposible que el Evangelio pudiera extenderse, en estos años aparecieron personas que, aprovechando algunos de estos momentos de relativa libertad, pues intervinieron. Uno de ellos, seguramente habréis hablado, es Jorge Borrow, que es ese aspecto lampiño que hay a la derecha, que era un inglés que apareció por aquí entre 1835 y 1840. Estuvo en Portugal y en España. Antes había estado, creo que en Rusia, y venía enviado por la Sociedad Bíblica Inglesa. Un tío buenísimo con los idiomas. Creo que el primer trabajo que le encargaron era traducir el Nuevo Testamento al manchú. Y entonces contactó con la Sociedad Bíblica Inglesa y le dijeron: mira, te damos 6 meses para que te actualices en este idioma y empieces a trabajar en ello. Al mes siguiente llamó y dijo: estoy preparado. Y ya podía hacer la traducción. Era buenísimo con los idiomas. Había un montón de lenguas. En España aprendió el caló y tradujo el Evangelio de Lucas al caló para que pudieran leerlo los gitanos. De hecho, mucho de su trabajo lo hizo entre los gitanos. Ya había tenido contactos con los gitanos ingleses y en España, pues enseguida contactó con los gitanos. No tenía problema de convivir con ellos en su carromato, de viajar, de comer allí a la orilla de un fuego. Era un tío que se adaptaba a cualquier situación que pudiera encontrar. Abrió una librería en Madrid y allí empezó a distribuir pues, Biblias, a veces gratis o a un precio muy, muy bajo, y literatura cristiana. En estos años era mucho más fácil para un extranjero compartir el Evangelio que para un español. Pero aún así, había españoles que también aprovecharon el tiempo. Emilio Martínez, que escribió ese libro que tenéis ahí, Recuerdos de antaño, pues aprovechó también al principio del siglo XIX un tiempo de estos que había de relativa libertad y escribió este libro que cuenta. Entendemos todo el mundo que Miguel Delibes se había leído este libro cuando escribió El hereje, aunque nunca lo ha dicho, pero es que cuenta lo mismo, pero en vez de ser como una novela lo cuenta con hechos reales. Todo lo que pasó en el siglo XVI con el grupo de herejes que se descubrió en Valladolid y cómo terminó aquello en un auto de fe, algunos de ellos en la hoguera y otros huidos. De ahí, de esa situación, pues tenemos a Cipriano Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que huyeron a Europa, y de ahí nos viene la Biblia que mayormente utilizamos, ¿no? Pues sí, a veces parecía imposible, pero había gente que sabía cómo aprovechar cualquier circunstancia o situación para compartir el Evangelio y para seguir adelante. Estos son solamente 2 ejemplos, hubo muchos más que pudieron hacerlo así. Vamos a ver un vídeo ahora, porque el mes pasado, en abril, hay una iglesia en Orense que cumple 100 años y ha hecho una exposición sobre literatura y escritores perseguidos.
desde el siglo XIX en adelante. No solamente evangélicos, pero sobre todo evangélicos. Y lo ha puesto en marcha un evangélico. Y podéis ver mucho del ambiente que hemos respirado aquí en el país durante bastantes décadas. Se acaba de inaugurar en Ourense una muestra que recorre diferentes publicaciones realizadas en el siglo XIX y XX en España, publicaciones de comunistas, masones o protestantes, y todas tenían en común la búsqueda de la libertad. Publicaciones clandestinas, raras y curiosas muestra en 20 paneles de qué forma hubo colectivos en España que tuvieron que nadar contra corriente para poder compartir y difundir sus ideas. Se me ocurrió un poco ir a los archivos y buscar en la documentación del archivo diocesano de aquí de Ourense, y yo veía que los protestantes, los masones, los comunistas, socialistas, librepensadores, escuelas laicas, éramos enemigos de la patria y de Dios. Yo no sé cómo serán los otros, pero francamente los protestantes, los evangélicos no somos así. Voy a investigar un poquito a ver lo que esta gente buscaba, lo que quería. En la muestra se pueden ver fotografías de revistas, documentos o cartas que la mayoría de las veces fueron censuradas o perseguidas por motivos ideológicos. Fui investigando y fui viendo que esa gente buscaba la libertad, buscaba a través del humanismo y a través de los valores humanos, etcétera, etcétera, pues buscaban una sociedad más justa. Los protestantes tuvieron una producción amplia de literatura y prensa entre finales del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX. Sin embargo, la dictadura de Franco puso en jaque esta libertad. El nacionalcatolicismo, la Iglesia y el Estado estaban tan interrelacionadas que no se podían casar. Y eso hizo que la represión fuera muy grande. Los hermanos hacían mil y una para poder publicar, ponían a veces ponían las iniciales, otras veces ponían seudónimos. En aquellos años difíciles surgen hombres como Juan Antonio Monroy, Samuel Vila o José Grau, que desde España y fuera de ella siguieron publicando materiales, esperando por tiempos mejores. El represaliado es cuando realmente más se potencia, ¿no? Eso pasa en todo colectivo, pero sobre todo cuando tienes al Señor y no te dejan comunicarlo, no te dejan hacerlo público, ¿no? Incluso en la represión, en los años 50, había tipos responsables de las revistas en América, como era un misionero, Don Celestino, Venancio Blanco, eran corresponsales. José Grau hizo un trabajo también impresionante, ¿no? Escribiendo concilios o escribiendo el tratado evangélico. Era realmente una forma de sobrevivir en ese aspecto, porque realmente necesitabas y sabías que los hermanos estaban orando por ti. A partir de los 70 soplaron nuevos vientos de libertad en España. Se permitieron de nuevo la publicación de revistas, libros y folletos, lo que supuso un importante avance para el crecimiento evangélico en España, tanto en número como en madurez. De ellos muestra la Iglesia Evangélica de Bonome en Ourense, que ha inaugurado esta exposición en uno de los lugares emblemáticos de la cultura gallega. El compartir con el mundo de la cultura a nosotros no nos cae grande, ni nos cae pequeño, ni nos cae de más. Nos cae el camino. La exposición apunta finalmente a que el verdadero motor de libertad es poder conocer a Jesús a través de la Biblia. Es por eso que la difusión de las Escrituras es una marca distintiva del pueblo evangélico, resultando en una sociedad más abierta y libre. Gracias, está ahí. Bueno, volvemos. Las cosas contadas por un gallego parece que son más amenas, ¿no? Hay idiomas donde yo no me cansaría de escuchar a un gallego hablar, y una gallega más todavía. Tiene cierta gracia. Bueno, seguimos. En 1845, 8 años más tarde, vino el Partido Conservador, así que una reforma de la Constitución. Aquí nuevamente se vuelve a retomar la confesionalidad del Estado, que en la anterior no era tan patente, aunque
como tampoco se menciona la prohibición de que un español pueda seguir otra creencia, pues se supone que habría cierta libertad. Pero se sigue diciendo en el artículo 11 que la religión de la nación española es la católica, apostólica y romana, y el Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros. 24 años más tarde, en 1869, hubo una constitución nueva. Como os podéis imaginar, pues esta sería del Partido Liberal. Vamos pegando saltos de una a otra, ¿no? Esta era fruto de la Revolución La Gloriosa. El artículo 21 sigue obligando al Estado a mantener el culto y los ministros católicos, pero garantizando expresamente el ejercicio público o privado de cualquier otro culto. Se trata de la primera constitución que reconoce la libertad de culto en nuestro país. Pero viene una nueva constitución en 1876, 17 años más tarde. No solamente se había restaurado la monarquía borbónica, sino también muchos de los planteamientos anteriores. Vuelve a decirse que la religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado, que la nación se obliga a mantener el culto y a sus ministros. Aunque, vamos progresando un poco, dice, nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, un término medio entre las más radicales en ambos sentidos, ¿no? Pero un poco más adelante, en 1931, viene una nueva constitución. Esta es la Constitución republicana. Esta se fue al otro extremo. El artículo 3 dice, establece tajante que el Estado español no tiene religión oficial. Por fin parece que hay un poco de sensatez. Garantizará la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión. Bueno, sabemos luego lo que pasó en 1936, así que esta Constitución tuvo muy poco recorrido. Enseguida lo que tendríamos que tener después sería el fuero de los españoles, que es lo que Franco se sacó de la manga para que pareciera que los españoles teníamos por lo menos una base legal sobre la que vivir. Por fin llegó la Constitución de 1978. El artículo 14 dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. También se dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Pero se menciona expresamente a la Iglesia Católica. Ayer en el acto el presidente Ferede le dijo a Carolina: una de las cosas que tienes pendiente de hacer es que haya una reforma de la Constitución y se mencione lo de la Iglesia Católica, porque todas las confesiones en España somos iguales. Y bueno, pues no sé si Carolina retomará el guante y querrá hacerlo, pero es una de las cosas que salió a la luz. Por fin se establece el carácter aconfesional del Estado, aunque se mencione que la Iglesia Católica es mayoritaria y tal, y bueno, pues por lo menos no cae en el error que hemos visto hasta ahora, pendular, de que vamos a un extremo, al otro extremo, de un extremo al otro extremo, de un extremo al otro extremo. Y la vida española gira simplemente en esta dualidad. Bueno, como sabéis, pues todo esto no es que yo sea muy listo, me lo he sacado de todas estas fuentes de información. He leído un artículo de Gabino Fernández Campos, he mirado la página web de Ferede, una revista de José Manuel Díaz Llanes, este libro de José María Martínez, si no lo has leído, lo deberías de leer, La España contemporánea de ayer y hoy. Miguel Ángel Ruiz Ortiz tiene también una revista en la que ha sacado varias cosas, y Walter Mazcleri, que tiene un libro muy interesante sobre Jorge Borro. En Juan 17, en el capítulo, dice: ya he manifestado tu gloria aquí en este mundo, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, hónrame en tu presencia con aquella gloria que ya compartía contigo antes que el mundo existiera. Nosotros debiéramos hacer lo mismo que Jesús, manifestar la gloria
de Dios en este mundo, llevando a cabo la obra que nos encomendó. La situación que encontró Jesús no era mejor que la que han encontrado nuestros antepasados o la que podemos encontrar nosotros, que es buenísima, ¿no? Y sigue Juan 17, 14. Yo les he confiado tu mensaje, pero el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Como yo no pertenezco al mundo, tampoco ellos pertenecen al mundo. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje es verdad. Y este texto a veces se entiende mal porque muchas veces los cristianos lo que hemos hecho ha sido apartarnos del mundo con esa separación de que como no somos de aquí, pues mejor nos vamos a otro sitio, ¿no? Nosotros estamos aquí como Jesús, para estar metidos en el mundo. Los cristianos tenemos que estar, ya lo he dicho muchas veces, en todas partes, pero sabiendo estar, no dejándonos arrastrar, no perdiendo nuestros valores, no perdiendo nuestra fe, pero debemos de estar en todos los sitios. Y eso es lo triste, cuando los cristianos están en sitios que se les arrastra y pierden su fe, pierden su honradez, su equilibrio. Esa es la pena, y a veces pues por los peligros, ¿no? Porque si te metes ahí van a tirar de ti, ¿no? Porque si te metes ahí a lo mejor no sé qué, no sé cuántos. Ayer José Luis Andaver, que es uno de los que ha sido presidente de FEREDE, dice, cuando me nombraron presidente de FEREDE me dijeron, no te metas ahí. ¿Y por qué? Porque vas a chocar con Mariano. Se ve que eran dos caracteres muy, muy fuertes. Y dijo, pues la verdad es que no hemos chocado nunca. Y dijo una frase muy, muy definitoria de Mariano. Y digo, sé que Mariano tiene un arranque como un caballo andaluz y una parada como un burro manchego. Bueno, cada uno discierne cómo puede ser tratar con alguien así. Pero no, nosotros estamos para meternos ahí en el centro del mundo y desde ahí transformar la realidad. Y hay muchas áreas donde a veces los cristianos pensamos, no, mejor no te metas. Pues a lo mejor sí sabiendo estar, ¿no? Bueno, Mariano podía haber sido un excelente profesional, haberse ganado muy bien la vida en el campo secular, pero cuando se abrió esta puerta, él decidió dar su vida ahí. Bueno, pues tiene su sueldo, no ha vivido de la caridad, ¿no? Pero probablemente hubiera ganado mucho más dinero trabajando en el mundo secular. Pero ha sido una persona que ha sabido tratar durante 29 años, como he dicho, con más de 3.000 iglesias, con 20 denominaciones diferentes, y llevar a las iglesias evangélicas a una situación de respeto. Si cada persona del ministerio que pasó a hablar dijo, los evangélicos son el ejemplo. Cuando los musulmanes o los judíos no saben cómo hacer algo, digo, preguntadles a los evangélicos. Cuando hay que dar un informe o hacer cualquier cosa, los evangélicos vienen y trabajan rápidamente. Es Mariano y todo un equipo que se ha formado en FEREDE de gente muy, muy efectiva, que trabaja muy bien y que ahí además se nota que hay muy buen ambiente de trabajo. Y yo ayer me fui al final ya del homenaje, pero habían salido todos los trabajadores de FEREDE y estaban allí, no sé si 10 o 12, uno tras otro, dando su testimonio y su reconocimiento a Mariano. Y ya digo, pues me voy de aquí porque esto no acaba ni a las tantas. Allí estaba Beatriz, la pobre, aguantando con la niña, que ya no aguantaba tampoco y se salió al pasillo. En fin. Las nuevas generaciones, no sé qué perspectivas tenéis, pero todas las cosas que las iglesias hacen necesitan un área administrativa y de este tipo de trabajos. Esta cosa que va a haber el fin de semana que viene, un fin de semana con los de la Caja Roja. Ha habido una persona, Sandra Bulla, de la iglesia de Gran Rey, que ha estado haciendo de coordinación, de relación entre los de la Caja Roja y nosotros, pasando información a los pastores, concretando cómo hacer los carteles. Ha trabajado 10 veces más que los demás, pero la actividad del próximo fin de semana no se llevaría a cabo si esta mujer no hubiera tomado esa responsabilidad, se hubiera puesto a servir al equipo de pastores de Burgos. Hace 25 años, de una manera que no me esperaba, a mí me cayó ser presidente del Consejo Evangélico de Castilla y León y no he conseguido encontrar relevo. No ha habido forma en ninguna reunión. ¿Por qué no quieres tú? Llega uno nuevo, tú vas a ser el presidente. No ha habido forma. Y hay tanto que hacer ahí. Hoy día en España tenemos libertad
tenemos libertad, podemos entrar en un montón de instituciones, aprovechar esto para extender el Evangelio, pero es que muchas veces el extender el Evangelio tiene que ver con tareas administrativas. Pero esas tareas administrativas relanzan mucho todo lo que podemos hacer. No sé si piensas desarrollar una buena carrera profesional. ¿No habrá alguno que Dios le llame a ocupar alguno de estos puestos administrativos o directivos, pero no tiene que ver con salir a predicar a las calles, con hacer publicaciones, que muchas veces pensamos que ya trabajar en el ministerio, pues eso tiene que ver con los típicos ministerios de preeducación, de consejería, de música, de alabanza, pero hay toda una serie del área como la que ha desarrollado Mariano, como la que a veces hacemos en los consejos evangélicos, que es muy necesaria y no es relevo. Pues Alberto Bores y yo caímos allí, que yo digo, hace 25 o 30 años no ha habido manera de encontrar relevo ninguno de los dos. Y ya pues cada año cuando llega la renovación del cargo, yo le digo, yo este año ya lo dejo, y dice, pues yo también. Pero luego seguimos adelante porque no hay manera de encontrar nadie que quiera hacer eso. Y las nuevas generaciones tendréis que ocupar estos cargos. Es interesante. Cuando una iglesia nueva va a entrar al consejo hay que hacer un informe. Hace tiempo me llama un pastor, mire, quiero entrar en Ferede y necesito que me haga un informe el consejo. Yo, ¿qué informe voy a hacer si no te conozco? Lo primero que tendrás que hacer será conocerte. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Acabas de llegar? No, llevo 5 años. 5 años en Burgos, todavía no le conozco, no sé nada, ni le he visto en ningún sitio, ni en ninguna parte, ni nada. Pues voy a ir a verte. Entonces voy un par de veces a su congregación, les visito, les conozco a él y a su esposa, y lo primero que tienes que hacer es venir a la reunión de pastores, si no yo no hago el informe. Vienen a las reuniones de pastores, se integran a la reunión de pastores, ahora es una iglesia más funcionando aquí, ya les he hecho el informe y ya han entrado en Ferede. ¿Ves qué manera de hacer que una iglesia que anda por ahí a su aire 5 años en Burgos y nadie le conocemos, ahora esté integrado en las reuniones de pastores y funcione? Oye, fue imposición del Estado que se creara Ferede, porque hacía falta un interlocutor para tratar no con todas las iglesias, sino con uno que representara a todas. Y gracias a eso tenemos una organización que muchos países de mayor tradición evangélica no tienen. No tienen. Que les agrupe a todos, ¿no? Porque hay denominaciones muy grandes que viven su vida y no tienen nada que ver con otras, porque ¿qué necesito yo? Si somos 5.000 iglesias, ¿por qué voy a saber de aquellas 20? ¿No? Pero por esa imposición del Estado, si queréis que llegamos a tener unos acuerdos y funcionar y poner en marcha todo esto de las capellanías en los hospitales, en las prisiones, la clase de religión evangélica, todos los derechos con los que vivimos ahora, pues gracias a eso ha unido al pueblo evangélico. Recuerdo hace años vino a la plenaria de Ferede el delegado de Asuntos Religiosos del Gobierno y se quedó sorprendido. Dijo, habéis hecho de vuestra debilidad una de las mayores fortalezas. Al ver aquella diversidad de gente allí, de cada uno con su tipo, el del Ejército de Salvación que viene allí con su uniforme, ¿no? Aparece Miguel Díez, que siempre te echa una filípica allí y te deja destrozado. Las iglesias de hermanos que tienen no sé cuántos votos, que da igual lo que tú opines, yo llego allí y tengo 11 votos, 10 por las iglesias de la MICE y 1 por representante del Consejo Evangélico. Jamás he conseguido cambiar una votación porque mis 11 votos no hacen nada cuando votan los bautistas, las iglesias de hermanos o Remar también, que debe tener 40 iglesias o no sé cuánto, ¿no? Pero todo eso se hace en un ambiente de hermandad, de buen trabajo, de buen rollo, y luego pues cuando nos juntamos un día como ayer, pues es una fiesta porque es una familia que se juntan. A mi lado tenía los representantes del Consejo, uno de los representantes del Consejo Evangélico de Cantabria, gitano. El de al lado era el presidente del Consejo Evangélico de La Rioja, gitano también. No se conocían y eran primos. Estuvieron toda la reunión hablando entre ellos dos, ya desaparecieron allí cambiándose fotos de la familia y tal y cual, pues el tal, los que, no sé cuántos. Pero bueno, pues al otro lado tenía al representante del Consejo de Tenerife, un tío muy dicharachero que nos alegró la comida todo contando sus historias y sus jaleos. Un poco más allá estaban los de Murcia, un poco más atrás los de allá. Todo en una hermandad y una relación, iglesias pentecostales, iglesias no pentecostales, iglesias tradicionales, iglesias nuevas.
la exigencia del Estado ha sido la herramienta que Dios y el Espíritu Santo ha utilizado para unir al pueblo evangélico en España. Y ahora otros países imitan a España. A María nos han estado invitando, sobre todo en Sudamérica, en Portugal, porque les gustaría tener una organización como la nuestra. Y eso supone que gente que tiene una buena perspectiva profesional de futuro deciden que en vez de buscarse sus lentejas, van a buscar las lentejas de todos y dedicarse al servicio del pueblo evangélico. Y bueno, pues me parecía que era importante mencionar este tema. Hemos vivido un tiempo histórico con este hombre que ha sabido bregar con todos nosotros y bueno, pues también orad por Carolina, que no lo tiene fácil, ¿no? Tenemos un problema y es que ahora que tenemos libertad y recursos, la sociedad española no tiene ningún interés en Dios. Dios sobra, más bien Jesús de existir es un personaje sospechoso, el que es mejor ponerte lejos porque te va a guardar la fiesta. Esto es culpa de la Iglesia porque ha hecho malas cosas y ha dado mal testimonio, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y seguir con el plan de Dios, porque los resultados le corresponden a Él, no a nosotros. Entonces voy a terminar con Isaías 52, que dice: veréis a mi siervo triunfar, exaltado, sumamente enaltecido. Bueno, empieza bien, pero está hablando de Jesús. Así como muchos se espantaban de él al verlo tan desfigurado, sin aspecto de persona, con una figura sin rasgos humanos. Así asombrará a pueblos numerosos. Los reyes ante él cerrarán la boca al ver lo que nadie les contó, al descubrir lo que no habían oído. Y para eso estamos nosotros. Amén.